Adelante la grabación. Ya está la grabación. Ay, perdón. Bueno, pues buenas noches. Hoy miércoles 22 de abril del año 2026, el Grupo Alegría de Vivir de Neuróticos Anónimos tiene el honor de tener con nosotros nuevamente al orador Octavio de Neuróticos Anónimos, quien nos seguirá compartiendo el taller de las tradiciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, le cedo el micrófono. Muchas gracias, compañera. Gracias por el servicio. Me presento, mi nombre es Octavio y soy neurótico. Entonces, pues, antes que nada, ¿no? Darle gracias a Dios por permitirme estar en una junta más, el tener la oportunidad de ofrecer un servicio y cada vez, ¿no? Y me gusta, ¿no? Y lo replico, mi primer padrino, pues, me enseñó esta cualidad en la que cuando se ofrece un servicio, pues hay que agradecer. De negar, ¿verdad? Porque sabemos que en un programa de NEA lo que necesitamos, yo como persona en recuperación, es eliminar mi egoísmo y esta, pues es la oportunidad que el grupo me ofrece, me confía y pues agradecido, ¿verdad? Con todo eso. Bueno, ya me presenté, mi nombre es Octavio y soy neurótico y vamos a continuar con el taller de las tradiciones, compañeros, que ahora sí se va a poner muy bueno. Acabamos de comenzar la segunda tradición la semana pasada. Leímos los dos primeros párrafos. Traigo pues una dinámica de preguntas y respuestas. Acuérdense que no es obligatorio, es una manera nada más de hacer más dinámica la participación. Recordar que nos basamos en el manual o delineamiento de Neuróticos Anónimos, donde se dice que hay que buscar que las juntas de estudio, en este caso lo es, pues sean más dinámicas y participativas. En ningún momento, pues claro, ¿verdad? Les voy a decir que pues están muy mal o muy bien, ¿verdad? La intención aquí es que se practique la cualidad, se elimine el egoísmo, el animarse a hablar, el vencer el temor y atreverse, ¿no? Yo digo que no equivocarse, porque aquí estamos en un ambiente de contención, donde por eso necesitamos un grupo de este tipo para poder abrirnos y vernos en retrospectiva. ¿Verdad? Aquí no vamos a señalar, no vamos a cuestionar, ni mucho menos a psicoanalizar. Déjenme, les comparto el enlace, permítanme tantito. Ah, a ver, es que es estudiamos la semana pasada, según una tradición, repite su encabezado. Más déjenme aquí le muevo porque hay muchas ventanas abiertas. Ok, la segunda tradición dice en su encabezado: para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de nuestros grupos. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Estuvimos desglosando la vez pasada parte de este encabezado donde hablamos, verás, sobre esa conciencia de grupo, que es la que conformamos todos los que estamos aquí reunidos. O si nos vamos un poquito más ¿cómo se puede decir? Ya la membresía regular de un grupo, pues claro que ya de uno va a depender si se considera parte de la conciencia del grupo o por un bien común, mejor no participo. ¿Cómo es esto? Fíjense que me han invitado, ¿verdad? Muchas veces a juntas de trabajo, como dicen, nada más para dar mi docta opinión, pero no doy nada, ninguna opinión, nada más es como, pues ok, sí, se necesita hablar en algo, pero no voy a opinar sobre los asuntos del grupo que ustedes están más enterados porque yo soy un miembro flotante, ni siquiera asisto a este grupo, pero me invitan a la junta de trabajo y yo pues muy agradecido, ¿no? Nada más a lo mejor mencionando una que otra, otro principio para que ustedes puedan guiarse, pero ustedes más que nadie conocen los asuntos del grupo. Entonces, una conciencia del grupo informada es una conciencia que no es perturbada. Y yo por un bien común, si no conozco los asuntos del grupo o el contexto de la situación de un grupo, como dicen, calladito me veo más bonito. Que en ocasiones, como dice la literatura, traigo unas ideas maravillosas
Y los compañeros, no, más que nada los compañeros que son regulares a un grupo deben de conocer más la situación del grupo o qué rumbo debe de tomar en ese momento que se tiene una junta de trabajo, que es una conciencia, para que resulte, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? Que en ocasiones se tienen estas juntas abiertas, pues muy abiertas. Y no es que esté mal ni bien, pero sí ocurre que como somos compañeros en recuperación y todavía padecemos cierta enfermedad, somos muy dados a dar nuestra docta opinión. O sea, hace que tenemos la solución para todos los problemas, ¿no? De un grupo y muchas veces es mejor, como dice, lo vamos a ver más adelante, un anciano estadista espera el desenlace de los eventos. ¿Para qué? Para que el grupo aprenda, no para recalcárselos o para decirle, ya ven, me hubieran hecho caso a mí, ¿para qué toman decisiones sin antes consultarme? Pero acuérdense que aquí el servicio es rotativo, nuestros servidores no gobiernan, son servidores. Hay que evitar que también se establezcan esos chicarcas en los grupos, que muchas veces también tiene parte de responsabilidad del grupo de que se perpetúen esos famosos chicarcones, ¿no? Por temor, por comodidad o porque, pues, ay, al cabo el compañero no tiene nada que hacer, mejor que él decida, ¿no? Pero sí somos yo soy muy ávido en dar, pues, mi opinión o hacer esa crítica irascible. Bueno. Déjenme les comparto el enlace. Va a estar en el chat, compañeros. Son unas preguntitas nada más para hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada. Ya se pueden ir conectando. Ahorita comparto la pantalla. Les voy diciendo lo que vimos la semana pasada. Fueron los dos primeros párrafos que nos hablaba sobre de dónde obtiene dirección o orientación nuestro programa, ¿no? O nuestro grupo. Y voy a hablar también más adelantito y la parte del concepto donde habla que también se equivoca la conciencia, ¿eh? O sea, sí dice que un Dios se manifiesta en la conciencia del grupo, pero muchas veces también esta conciencia puede equivocarse, ¿eh? No es infalible, pero para eso tenemos los conceptos donde dice que tenemos que hacer caso, bueno, debemos de hacerle caso también a esa minoría o esa opinión que a lo mejor es la única diferente a la de la mayoría, porque muchas veces es la que nos salva de más grandes desastres. Ay, déjenme los comparto, ¿verdad? Compartir, compartir. Ahí está. Bueno, ya se conectaron aquí, me parece que todavía no se conecta nadie. Ya se van conectando poco a poquito. Si son gustosos, también lo pueden hacer de viva voz. Es un repasito nada más de los párrafos que leímos la vez pasada. Son muy sencillos, compañeros. Es de una manera para que se les quede grabado el principio y ya luego pues lo interpretamos, ¿sale? Bueno, quien se quiera unir más adelante puede hacerlo. Si no, no hay ningún problema. Aquí mismo, mientras leemos las preguntas, pueden ustedes contestarlas también de viva voz. Ahí va, pues. Bueno, la primera preguntita dice, ¿cuál es la autoridad fundamental para el propósito del grupo según la segunda tradición? Ay, es que nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es la autoridad fundamental? Un Dios amoroso. Muchas Un gracias, muchas Dios. gracias. Un Dios amoroso, tal y como se exprese en la conciencia del grupo. Gracias, compañera. Así mero, anímense a abrir su micrófono con las preguntas que se van a ver a continuación, ¿sale? Bueno, a ver, una contestada, a ver la respuesta correcta. Aquí la tenemos. ¿Cuál es la autoridad fundamental? Ya lo dijo mi compañera, un Dios amoroso expresado en la conciencia de los grupos. Pero también vamos a ver que no es que el programa, es que miren, el programa es una paradoja, ¿verdad? O sea, es un sí, pero no. O sea, sí, la conciencia ha hablado, pero no quiere decir que no se vaya a equivocar. E incluso esa equivocación puede llevarle pues, a un mejor crecimiento, mejor desarrollo al grupo. O sea, todo tiene que haber en esta vida, adversidad, enfermedad, muerte. Entonces tenemos que aprender hasta de los errores. Y son buenos cuando se saben llevar a cabo como se debe y son naturales y guiados por un programa, se crece aún más, ¿no? O sea, dice también el programa que luego nosotros empezamos a ver estas equivocaciones como peldaños para el crecimiento. ¿Sí? Bueno, la siguiente, compañeros. Me contestaron muy rápido, pero así hágale, no hay ningún problema. Dice, ¿qué papel tienen los líderes en el grupo según la segunda tradición? Gobernar y tomar decisiones, ser servidores de confianza, imponer obediencia a los miembros o dirigir con autoridad. Bueno, ya contestaron aquí. Servidores Vamos de a confianza. eso, mero, servidores de confianza.
Vamos a ver la respuesta correcta. ¿Qué papel tienen los líderes en el grupo según la segunda tradición? Ser servidores de confianza. Y aquí es muy bueno saber que sí existen líderes en los grupos, porque muchas veces, y he escuchado, ¿no? Que no hay líderes. Y digo, ¿cómo? ¿Dónde dice? Y casi siempre no, es la pregunta, no el cuestionamiento. Bueno, ¿dónde dice eso, compañero? O sea, lo que quiere decir es que no debe de establecerse una personalidad, no debe de haber ese, como les había mencionado, falta de rotación, o sea, tiene que haber una rotación de los miembros, un nuevo representante, un nuevo tesorero, porque cuando un servidor se perpetúa en un servicio, tiende a ser, ¿cómo les digo? Pues algo autoritario, ¿no? Pero nosotros sabemos que un servidor, pues es un líder también, todos nosotros somos líderes, en el servicio. Muchas veces un compañero que humildemente pues sirve las tazas de café en un grupo, para muchos es un ejemplo en juicio y actitud de cómo un compañero se vuelve útil a los demás, ¿no? Y esa persona al estar haciendo ese servicio le da más confianza, se siente más relajado y puede hacer otras cosas mejor. Entonces, todos somos líderes en el servicio y podemos desempeñar un papel. Vale, pues vamos con la siguiente. Ujujú. La siguiente preguntita dice, ¿qué reacción tienen los amigos y recién llegados al escuchar que no hay autoridad central en la sociedad? ¿Lo aceptan inmediatamente, se quedan asombrados, lo consideran una idea práctica o lo rechazan completamente? ¿Cuál será, compañeros? ¿Cuál será? Díganme, al cabo, acuérdense que no hay respuesta mala. Y Pues si hay se quedan muy respuesta mala, contentos de que no hay ahí un capataz que le pegue a las personas. así mero, compañera, así mero. Gracias, gracias por compartir. Se quedan asombrados, se quedan asombrados. ¿Cómo que no hay nadie? Pero pues si yo en todo grupo que he estado siempre hay un chicarcón, ¿no? Y miren que también la enfermedad así se manifiesta y es válido en el proceso de recuperación. Yo muchas veces necesité de alguien que me dirigiera, aunque fuera una persona autoritaria, aunque fuera un mandón o una mandona, pero poco a poco me voy dando cuenta, como dice el cuarto paso, que soy de los que se esconden debajo de la montaña o soy de los que insisten en estar por encima de los demás. O también, como yo les digo, o llego con las sandías, o sea, no sé si me doy a entender, dice que llega uno al grupo a veces con las sandías, o sea, hace como una imagen de empoderado, o me siento el más pendejo, así lo voy a decir, porque así yo me sentía. Y todavía, ¿verdad? Porque de repente cuando me siento menos con los demás, o sea, acuérdate, no sentirte más que los demás, ni menos que los demás. Acuérdate que cada uno tenemos un papel en el grupo necesario, o sea, somos necesarios, más no indispensable, y podemos hacer un buen servicio por el bien del grupo, y todos en conjunto, pues logramos el objetivo. Unos son los representantes, otros los coordinadores, como aquí mi compañera que está coordinando la junta, pero sigue siendo una servidora de confianza. Bueno, se quedan asombrados y dudan o lo consideran una idea práctica. Ánimo, ánimo. Lo que ustedes opinen, compañeros. La siguiente pregunta dice, ¿qué descubren las personas de sentido práctico al leer la segunda tradición? Que la autoridad es un presidente, que la autoridad es un Dios amoroso, que la autoridad es una junta de directores o que no hay necesidad de autoridad. Va muy de la mano con lo que les decía, que cuando Un decían Dios que no amoroso. hay líderes. Ajá, muchas gracias, compañera. Entonces, iba de la mano, era con lo que se decía antes que no hay líderes en una agrupación. Y yo, ¿cómo? No, si hay líderes. Necesitamos también gente que tenga rostro, ¿verdad? En algunos servicios para que sean, digamos, en juicio y actitud, ejemplo de nosotros, para nosotros, de cómo se lleva a cabo un servicio, que claro, no se deben de hacer personalidades, que ya más adelante lo vamos a ver. Dale pues, ¿qué descubren las personas de sentido práctico al leer la segunda tradición? Que la autoridad es un Dios amoroso. ¿Sí? Entonces creo que aquí ya no contestaron. Ah, muy bien. Ánimo, ánimo, compañeros. Entonces, la siguiente pregunta. A ver, fin de la pregunta. Siguiente. Ah, no, sí contestaron. Permítame tantito. Ahí está. Muy bien. Es que está un poco lento mi internet. Y les traigo también otro videito que está muy, muy bien hecho. A ver, entonces la siguiente,
o ver a la siguiente diapositiva, dice aquí. Dice, ¿qué pregunta hacen los amigos con escepticismo al miembro experimentado de NA en este caso? Escepticismo es con duda, con duda. ¿Qué pregunta hacen los amigos con escepticismo al miembro experimentado de NA? ¿Quién dirige el grupo? ¿Esto realmente puede funcionar así? ¿Por qué no hay un presidente? ¿Cómo se toman las decisiones? A ver, compañeros, ¿ustedes cuál creen que sea la correcta o lo que ustedes piensen que es lo correcto? ¿Qué pregunta hacen con escepticismo el miembro experimentado de NA? Pues, ¿quién dirige el grupo, verdad? Ahí está. Vamos a ver la respuesta correcta y ¿Por qué no hay presidente? porque no hay presidente. Eso también está bien. ¿Esto realmente puede funcionar así? El escepticismo, las dudas, ¿de veras esto puede funcionar así? Una pandilla de exborrachos, como dicen Alcohólicos Anónimos, o una pandilla de ex neuróticos, bueno, seguimos siendo neuróticos, o ex gritones, o gente de conductas inadecuadas, ¿cómo pueden hacerlo, verdad? ¿Cómo puede funcionar un grupo de esta manera? Pues véanlo, compañeros. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? Podemos funcionar si vamos a un solo objetivo. Bueno, vamos a la siguiente, ya estamos un poco más de la mitad. Dice, ¿qué respuesta da el miembro experimentado cuando le preguntan si el sistema funciona? No, no funciona. Sí, sin duda es así. Es complicado, pero funciona. O no, estoy seguro. ¿Sale? ¿Qué respuesta da el miembro experimentado cuando le preguntan si el sistema funciona? ¿Cuál sería su respuesta? Que ¿Funciona o sí no funciona? funciona, sí funciona. Claro, muchas gracias, compañera. Pues claro que funciona. Sin duda es así, claro que funciona. Y es bien curioso, ¿verdad? Porque yo cuando llego a una agrupación, gracias, compañeros, yo dije, pero pues es que aquí hay puro, fíjense, de volada el prejuicio. Aquí hay puro albañil, aquí hay pura señora, puro viejillo, o sea, bien prejuiciado. O sea, ¿cómo pueden funcionar igual? Esas personas son las que me rescataron por mis prejuicios, ¿verdad? Yo siempre quería que estuviera gente, pues, entre comillas, capacitada, ¿verdad? Pero sabemos que aquí, en NA, no hay títulos. Y aquí hablamos el lenguaje del corazón. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué actitud inicial tienen los amigos al escuchar sobre la segunda tradición? ¿La consideran nebulosa y algo ingenua? ¿La aceptan sin cuestionar? ¿La rechazan completamente o la consideran una idea práctica? ¿Qué actitud inicial, verdad? Tienen los amigos al escuchar la segunda tradición, al inicio, cuando ustedes llegaron, que nos guiamos por un Dios amoroso. Yo, en lo personal, dije, ay, están locos, ¿cómo? Debe de haber alguien, ¿verdad? O sea, cuando preguntaba incluso, oye, ¿sí cuánto dura esto? Pues solo por hoy. ¿Cómo me caía mal, no? Que me dijeran solo por hoy. Sí, pero pues ¿cuántos días, meses? O sea, ¿cuándo me gradúo? ¿Cuántos años tengo cuándo me dan mi certificado, no? Es algo así. ¿Qué actitud inicial tengo o qué actitud tuve al inicio cuando empecé en los grupos, no? O se lo considero yo nebuloso, como que pues ingenuo, como que es una manera como que de engañar a los tontos. Pero acuérdense que este programa es simple para las mentes complicadas. Entonces, a ver, ¿cuál es, ¿cuál fue su respuesta, compañeras? También pueden decir su interpretación. Acuérdense, no tiene que adecuarse exactamente, ¿verdad? Como viene en la literatura. Aquí le damos nosotros nuestra interpretación y así me Se funciona. considera una idea ¿Sí? práctica. Así mero. Gracias, compañera. Entonces ya casi llegamos, ya nomás nos quedan otras tres preguntitas, compañeros. Dice, ¿qué empiezan a observar los amigos después de escuchar sobre la segunda tradición? ¿Qué empiezan a observar? ¿Qué ven después de escuchar esta segunda tradición? Los hechos concretos de la historia de NA, las fallas del sistema, ay, ese es el Octavio, bien cachafallas, la falta de autoridad o la necesidad de un presidente. ¿Qué observan? ¿Qué fallas no le encuentran a este principio? Los hechos concretos de la historia de NA, las fallas del sistema, la falta de autoridad o la necesidad de un presidente. Bueno, yo me iría por la primera, ¿verdad? ¿Cuáles son los hechos? Los hechos, así me dijeron, o sea, usted tiene títulos, usted tiene todo, pero ¿cuáles son los hechos? Vive mal, está enojado con todo mundo, estos son los hechos. ¿Y cuáles son los hechos históricos de NA? Que la gente se recupera y vive mejor que usted, ¿cómo ve? Uy, ahí sí, como dicen, me dan con guante blanco. Muy bien, compañeros, a los hechos concretos de la historia de NA y la falta de autoridad. Muy bien.
Y ya casi llegamos al final de estas preguntitas. Espero no estarlos atosigando, compañeros, porque nada más es una dinámica, ¿eh? No es para nada ningún examen. ¿Qué no existe en NA según la segunda tradición? ¿Qué no existe? Un Dios amoroso, un presidente con autoridad, miembros experimentados o reglas claras. ¿Qué no existe? ¿Será un Dios amoroso? Digo, caray, no, pues ese es el mero mero, ¿no? El mero mero sabor ranchero. Un presidente, esta mera, muy bien. Un presidente con autoridad. No existe en la estructura y en los conceptos, también viene mencionado. No existe presidente, o si vamos a llamarle una autoridad, digamos, en todo el organigrama, la tienen los grupos. No los tienen los distritos, los comités, las asambleas regionales, ni la asamblea nacional. La tienen los grupos. ¿Sale? Bueno, entonces vámonos a la última, ya para cerrar estas preguntitas, compañeros. ¿Qué hechos llevaron a adoptar el principio de la segunda tradición? La necesidad de un presidente, las realidades de la vida de NA, la falta de organización o la imposición de reglas. ¿Qué creen que fue o los hechos llevaron a adoptar el principio de la segunda tradición? Yo diría que las realidades de la vida de NA. Ay, miren, creo que sí coincidimos todos. Sí coincidimos. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué hechos llevaron a adoptar el principio de la segunda, las realidades de la vida? ¿Cuáles son estas realidades? De lo que les hablaba, ¿cuáles son los hechos? La gente aquí se recupera, encuentra algo que no había encontrado en otros lugares. No quiero decir que los otros esfuerzos sean malos, pero nos vamos, miren, yo lo que más me sorprendí y a ver la realidad en estos programas es que la gente hasta de enfermedades crónicas se recuperaba, de cánceres, de artritis, incluso mi comadre, ¿no? Que la conocí ahí en el grupo, o sea, ya luego fuimos compadres, ella tiene lupus y ella, pues el lupus se le controló con el programa, ¿no? Con guiarse con estos principios. Esa fue la realidad. Entonces, ahí está, compañero, los hechos. Y no es ningún fanatismo. También eso era lo que temían, ¿no? Que el grupo fuera, digamos, cierta manera, algo, pues, como lo que yo me prejuiciaba, ¿no? A lo mejor con las religiones. Pero miren, ya hasta a estos tiempos, yo ya ni siquiera a estas religiones hago juicios, porque miren, hay mucha gente que les sirve. Si te funciona, adelante, compañero, adelante. Qué bueno que sigan habiendo esfuerzos y que se abran más esfuerzos y que se sigan abriendo más grupos de NA, sean virtuales o sean físicos. Bueno, vamos a ver la evaluación final, terminar, y tenemos en primer lugar, claro que es anónimo. Le puse también aquí al programa que fuera anónimo el nombre para que se animaran a participar. Bueno, compañeros, muchas gracias por su participación. Ahora les voy a poner un videíto de lo siguiente que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Déjenme nada más aquí lo selecciono para que ustedes lo vean. Muy bien, dejen nada más acá le configuro, que se escuche también el sonidito. A ver. Y optimizar. Muy bien. Entonces, cierro el micrófono para que puedan ver lo que es una conciencia de grupo y lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Liderazgo que la verdad. Hoy nos metemos de lleno en un modelo de liderazgo que la verdad le da la vuelta a todo lo que solemos pensar sobre el poder. Es una idea que a primera vista parece imposible. Una organización que funciona y que además prospera sin que nadie esté realmente al mando. Para empezar a entenderlo, vamos a leer esta frase, que viene de la segunda tradición y que es la base de todo. Dice: para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de nuestros grupos. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Y quedémonos con esta última parte, no gobiernan. Ahí está la paradoja, el centro de todo lo que vamos a ver hoy. Claro, la pregunta es inmediata. Si los líderes no gobiernan, entonces, ¿quién lo hace? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se mantiene el orden? Parece una receta para el caos más absoluto, ¿verdad? Pues para entenderlo, no hay nada mejor que una historia. Para ver cómo este principio tan particular cobra vida, vamos a seguir los pasos de un personaje ficticio, al que llamaremos Juan, en un pueblo inventado, Villanueva. Su historia nos va a servir de mapa para entender este viaje del poder individual al poder colectivo. Todo arranca con una necesidad muy básica. Juan llega a Villanueva y se da de bruces con la realidad
está solo y sabe que para mantenerse bien, para mantenerse sobrio, necesita ayudar a otros. No es una opción, es una necesidad vital. Y lo interesante es ver qué le mueve por dentro. No es la ambición de poder, ni mucho menos. Es una mezcla muy potente de instinto de supervivencia, por un lado, y de un deber casi moral de pasar el mensaje que a él le ayudó. Además, echa de menos la comunidad que tenía. Sabe que la única manera de ayudarse a sí mismo es, precisamente, ayudando a los demás. Y claro, no se queda de brazos cruzados, se pone manos a la obra. Empieza un trabajo de hormiguita, llamando a todas las puertas que se le ocurren en el pueblo. Busca a cualquiera que pueda ponerle en contacto con gente que necesite ayuda. Está literalmente construyendo algo desde cero, movido solo por esa necesidad compartida. Y aquí es donde la historia da un giro clave, porque lo que empieza como la iniciativa de una sola persona tiene que transformarse si quiere sobrevivir y crecer. Vamos a ver cómo evoluciona esa idea de liderazgo. Al principio, la cosa es de pura lógica. Juan es el que ha empezado todo en Villanueva, así que, por defecto, él es el líder. ¿Quién si no? Él toma las decisiones, lo organiza todo, pero no por un afán de poder, sino por pura y simple necesidad. Alguien tiene que hacerlo. Y este proceso es fascinante. Juan pasa de ser el fundador a lo que el texto original llama, de forma muy gráfica, un dictador benigno, o sea, alguien que carga con todo. Pero el paso verdaderamente importante llega después, cuando empieza a compartir esa autoridad y se convierte en una especie de presidente de comité junto a los primeros compañeros. El destino final de ese viaje es la última etapa, dejar de ser un jefe para convertirse en un servidor de confianza. Y ojo, porque aquí está la clave de todo. Esa estructura de poder inicial, esa jerarquía que él mismo creó, nunca se pensó como algo permanente. Fue una solución temporal, un andamio necesario para empezar a construir, pero que estaba destinado a ser retirado. Entonces, ¿qué es exactamente un servidor de confianza? Pues es alguien a quien el grupo elige para hacer una tarea concreta. Puede ser organizar una reunión, llevar las cuentas, dar la bienvenida. Son trabajos de servicio, no puestos de poder. Se les da una responsabilidad, no la autoridad para mandar. Es que la diferencia es abismal. Gobernar implica mandar, controlar, imponer. Servir, en cambio, es ejecutar lo que el grupo decide, es facilitar las cosas. En un modelo tradicional, el líder ejerce la autoridad, en este el servidor acepta una responsabilidad que el grupo le ha dado. La dirección del poder es totalmente la opuesta. Y ahora que hemos visto cómo acaba la historia de Juan, podemos conectar todo esto con esa idea tan extraña que vimos al principio. Porque esa evolución personal del fundador nos desvela dónde está la autoridad de verdad en este sistema. El viaje de Juan es, en el fondo, una hoja de ruta. Es el proceso por el cual un líder, en lugar de acumular poder y aferrarse a él, lo que hace es cederlo, soltarlo deliberadamente hasta que descansa por completo en el grupo. De hecho, su mayor éxito como fundador es conseguir volverse innecesario como gobernante. ¿Y quién recibe todo ese poder? Pues este concepto, la conciencia de grupo. La idea es que la sabiduría, el camino correcto, no sale de la mente de una única persona, por muy brillante que sea, sino del debate, de la discusión y del sentir colectivo de todos los miembros. Esa, y no otra, es la autoridad fundamental. Por lo tanto, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. Se le da la vuelta por completo a la pirámide de poder a la que estamos acostumbrados. No es el grupo el que trabaja para la visión de un líder, sino que son los líderes los que trabajan para cumplir la voluntad y las necesidades del grupo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Hemos visto cómo funciona en un ámbito muy específico, pero ¿qué pasaría si intentáramos aplicar esta idea de liderazgo como servicio en otros sitios? ¿En empresas, en comunidades, quizá incluso en política? ¿Es realmente posible liderar sin necesidad de gobernar? Ahí queda la pregunta. Hoy nos metemos de lleno en un Ya modelo. se empezó de nuevo. ¿Qué les pareció, compañeros? Si alguien quiere compartir algo adelante, lo que es el liderazgo sin gobernantes y que claro, sí, también en los conceptos viene. Lo que es un servidor, somos servidores, no somos mandaderos, porque también de repente se confunde el término, ¿no? O sea, es ser servicial, no servil, porque también de repente podemos estar practicando la enfermedad. Es como dice la literatura, dice, o insistimos en depender de los demás o insistimos en controlarlos. Y en ocasiones cuando insistimos en depender de ellos nos volvemos serviles. Estamos como que hasta resolviendo las cosas del grupo y resolver muchas veces no es ayudar. En ocasiones, ¿no? El grupo, no se deja que un grupo a lo mejor toque fondo, yo digamos como servidor. Estoy solucionando, digamos, el trabajo de uno de los compañeros, ¿no? A lo mejor el del tesorero. Estoy ahí, pues, rescatándolo, ¿no? Porque no me gusta
No, y es que el compañero, para que no se agüite, ¿no? Dejen, y hasta abogo por él, y ahí nos está ayudando. Entonces, eso ya no es un servicio. Eso ya empieza a llamarse pues codependencia o dependencia, o acuérdense que muchos de nosotros llegamos a una agrupación resolviendo vidas ajenas. Y todavía dentro de un grupo hacemos lo mismo. O sea, aquí quiero establecer bien la diferencia, ¿no? Lo que es un apadrinamiento o una ayuda desinteresada, pero muchas veces para una persona resolutora de vidas ajenas nos gusta mucho, ¿no? Sentirnos necesarios en un grupo o ayudarles a los demás. Aquí yo hablo, porque yo soy así. Entonces se me hace a veces muy difícil soltar, ¿no? Como que pues que se den cuenta, ¿no? Que el compañero no va a las juntas o que las cuentas del grupo están mal o no están claras debido a que el compañero pues no ha estado atendiendo bien su servicio, pero ahí está el Tavo ayudando para que el compañero no quede mal en la siguiente junta de trabajo, ¿sí? Entonces, esto es lo que la diferencia, ¿no? Entre un servidor y un mandadero, que más adelante en los conceptos viene bien, más especificado. Y bueno, miren, vamos a la parte de la literatura donde salió todo esto. Déjenlo comparto. Ahí está. Muy bien. Son esos párrafos. Ok, dice fulano de tal, un buen NA en este caso, se traslada, digamos, a Villanueva. Y aquí es algo bien curioso. Villanueva es un municipio que está al lado del municipio de donde vivo. Por eso cuando hicieron la traducción, bueno, la segunda edición. Bueno, no sé en qué edición vaya, pero antes decía Middleton, creo que decía Middleton. Nomás que le cambiaron a la adaptación a español a Villanueva. Dije, caray, sonaba mejor en inglés como era. Pero le cambiaron a Villanueva y aquí sí hay un municipio cerca de mi pueblo que se llama Villanueva. Entonces se me hizo muy, muy curioso. Bueno, dice, digamos que un fulano de tal no se traslada a Villanueva y ahora solo considera la posibilidad de que tal vez no pueda mantenerse sobrio ni siquiera vivo si no transmite a otros alcohólicos o neuróticos lo que tan desinteresadamente se le dio a él. Siente un apremio espiritual y ético porque puede haber a su alcance centenares de neuróticos que sufren. Además, echa de menos a su grupo base, necesita de otros neuróticos tanto como ellos lo necesitan a él. Visita a clérigos, médicos, periodistas, policías y taberneros. Y como consecuencia, Villanueva tiene un grupo y él es su fundador. Esto me trae recuerdos, ¿no? Cuando yo también abrí el grupo aquí en mi localidad, que ya había habido un grupo de neuróticos anónimos. Y puedo decirles con gusto que ya no soy necesario para ese grupo. Y es lo que decía hace un momento el video, que cuando se cumple el objetivo, el dictador benigno, como dice ahí, tiene que crecer el grupo al punto que ya no lo necesiten. Y me gusta ir, ¿no? De vez en cuando. Pero se me hace muy suave porque muchos de los grupos no se sostienen si no sigue el chicarrón, ¿no? O el que el grupo a lo mejor pues se cierre. Y no es que esté mal ni que esté bien, pero muchas veces, porque pues lo digo con experiencia en lo que yo he pasado, hay grupos que duran compañeros, miren, no duran años, duran décadas, décadas, y no sueltan los grupos, no los sueltan, no los sueltan. Son los que dictan ahí, los que dicen cómo se hacen las cosas y nunca pasaron a hacer esa parte de anciano estadista. Pero bueno, funcionan, ¿verdad? Siguen funcionando, pero pues por eso les digo que hay que hacer la recuperación personal, tomar experiencia de esos grupos. No quiero decir que se cierren, pero si quiero yo una recuperación, eh, ahora sí, íntegra de fondo y no solamente de cambios, pues hay que seguir con las tradiciones. Dice, por ser el fundador, al principio él es el jefe, ¿quién otro podría hacerlo? Pero muy pronto la autoridad que ha asumido para dirigirlo, todo empieza a ser compartida con los primeros neuróticos a quienes ayudó. En este momento, el benigno dictador vierte en el presidente de un comité compuesto por sus cuates, ¿no? O sea, en un inicio, como dice ahí, pues de qué otra manera puede ser, ¿no? O sea, ¿qué otra alternativa? O sea, de modo que en una primera junta, en un grupo recién nacido, pues ya como que, pues vamos a girar la RCG, ¿no? Pues oye, pues es que, pues ninguno de los de aquí más que el que abrió el grupo tiene más experiencia, ¿de qué otra manera puede ser? Bueno, cuando en un inicio, ¿verdad? Alguien abre un grupo y tiene miembros que pues no conocen el programa y el más experimentado pues es, digamos, en cierta manera, pues ese primer líder, de qué otra manera puede ser, ¿verdad? De modo que le dé la responsabilidad al señor que invitó a la taberna, o sea,
tiene que ser al inicio, por necesidad, no hay de otra manera, pues yo no veo otra, ¿verdad? Así. Entonces, pues con gusto, ¿no? NA florece, AA florece en ese lugar. Así tiene que ser en un inicio. Entonces, permítame tantito. Ahí va. Déjenles comparto la otra parte, al manual de servicio. Ok. Acuérdense que la vez pasada les estaba hablando acerca de que a veces se equivoca la conciencia. O sea, y en un inicio, ¿no? Cuando se abre un grupo se va a equivocar muchas veces. Y está bien, eso es bueno. Lo malo es cuando les digo, hay ese chicarcón, ese dictador que ya no es benigno, porque cuando un dictador es benigno, o sea, porque está la misma palabra, no benigno, que es muy diferente a maligno. O sea, todavía, digamos, está a lo mejor aprendiendo a soltar las riendas del grupo, porque a lo mejor él lo abrió, él lo vio nacer y siente que a lo mejor le quitan algo, ¿no? Pero pronto se da cuenta que no es más que una parte de un todo y que pues para su bien y para el de uno mismo es mejor soltar y que otros también pues disfruten, ¿no? De estas mieles de la recuperación, incluso hasta cuando viene en el delineamiento, que cuando un RCG cumple ya digamos su servicio de 2 años en un grupo, pues que se salga de ese grupo y abra otro. O sea, esa es la sugerencia, en el que cuando ya se termina un servicio en un grupo de representante, pues se vaya y abra otro grupo. O sea, porque hasta es malo, ¿no? Que una persona dure tanto tiempo al frente de un grupo. Entonces, que claro, verá, mientras el grupo agarra vuelo y por eso tan necesarias estas juntas de estudio, porque muchas veces, ¿no? El líder no quiere darle a conocer los principios en los que pues pueden ver que pueden ser depuestos del cargo, el servicio rotativo, a lo mejor no quieren soltar y a lo mejor porque también ya sacan algún provecho, ahora vamos a ser reales. Dicen esta parte del concepto 5 que habla sobre la apelación y más precisamente sobre la sabiduría de las minorías, donde les digo que muchas veces también la conciencia se equivoca. Dice, y cuando una minoría considere que la cuestión es de tal importancia que de tomarse una decisión equivocada podría afectar seriamente a NA en su totalidad, tiene entonces el deber de presentar un informe de minoría a la conferencia. Estos principios, conceptos para el servicio también son aplicables, en los grupos, nada más que muchas veces no los estudian y en veces los pueden sacar de muchas controversias si también se estudian los conceptos, nada más que si se necesita pues todavía un poquito más de base, ¿no? Porque si las tradiciones, digo, ay, pues si muy apenas las tradiciones sé que la primera es bienestar, que la segunda es una autoridad frontal, un Dios amoroso, y luego me dice el concepto 5 que también se evoca, dice, saca, pues complementarlas, ¿no? Porque no somos infalibles, acuérdense. Y está, como dicen desde sabios, los errores. Y crece más uno y los demás crecen con el ejemplo. Porque acuérdense que muchos de ellos se guían por el ejemplo. Entonces, si ven que nosotros reconocemos el error, ¿qué creen que van a hacer más adelante ellos? También van a reconocer. Vamos a estar pugnando unos con otros. Y dice, al otorgar este derecho tradicional de apelación, reconocemos que las minorías pueden tener frecuentemente la razón. Ay, aquí dice frecuentemente, no sabe que era tanto tiempo, ¿verdad? Pueden tener frecuentemente la razón, ¿sale? Que aun cuando se encuentren parcial o totalmente equivocados, sin embargo, cumplen, cumplen. Es necesario, es necesaria una opinión distinta. Un servicio sumamente valioso cuando haciendo uso de su derecho de apelación obligan a que se lleve a cabo una discusión exhaustiva sobre los temas importantes. Fíjense que también es el miedo, muchas veces en las juntas de trabajo, pero es ahí donde se desarrolla el carácter. Queremos estar todos en sintonía y está bien. O sea, tampoco quiero decir que todo el tiempo vamos a estar como nuestros políticos, ¿no? Bueno, no quiero entrar en controversia porque también fíjense que ay, no, la política, ¿verdad? Y aquí también en los conceptos viene una parte muy importante que son las reglas del orden, que también se llaman en las juntas de DNA, o sea, cuando son juntas de trabajos, asambleas, comités, y son muy bonitas. Y también estas las llevan las cámaras de diputados, las asambleas, las asociaciones civiles, pero que claro, nosotros que le integramos las tradiciones y la recuperación, o sea, o sea, estamos haciendo de NA una organización con sentido, que puede expandirse a otros países y que no somos nada más un grupo que jala por un lado, ¿no? O sea, estamos organizados y nos sostenemos con las tradiciones
y con la recuperación. O sea, tenemos que ser todavía aún más ejemplo para la sociedad de cómo una organización se guía sin un presidente o sin un gobernante. Y dice, una minoría que se hace escuchar es por lo tanto nuestra principal protección contra una mayoría mal o insuficientemente informada, precipitada o aireada. Acuérdense que estamos tratando con la enfermedad, es rapaz, es un salteador, ¿verdad? Como dice un salteador rapaz. Entonces, en una, bueno, dicen en una perorata o en un ánimo encendido, en una junta, digamos que todo se prende, ¿verdad? Se pueden tomar decisiones precipitadas o como ustedes a lo mejor ya lo han vivido, les comparto yo, más en los padres de familia, ¿no? Como me acuerdo de una ocasión y siempre lo comparto, y lo digo también en los padres de familia para no tomar estas decisiones precipitadas y que siempre hagamos caso de estas minorías. Se estaba eligiendo, ¿no? La nueva mesa directiva y se propusieron candidatos para tesorería, que es un cargo pues de mucha responsabilidad y más en una escuela donde se manejan pues el dinero de los padres de familia. Pues, ¿qué creen? Que eligieron al tesorero que ya había estado anteriormente y que había robado. Y dije, ¿cómo le están eligiendo otra vez? Pues si él ya robó y la gente, bueno, no quiero decir la gente, ¿verdad? Los padres de familia, toda la comunidad escolar, la mayoría votó que se eligiera otra vez. ¿Por qué lo hizo? Estaba desinformada, estaba ya como que queriéndose ir, porque acuérdense que cuando es padres de familia, muchas veces la gente ya que sí, 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 ya quien caiga, y hacemos mal elección de servidores. Y esto es algo que ocurre frecuentemente, que por querer ir ya rápido, ya, quien caiga, ¿verdad? Elegimos a alguien que ya tiene un antecedente pues de una reputación, pues ya dudosa, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estar muy informados con todo esto, compañeros. Hay que involucrarse, no solamente en los grupos, sino en mi entorno, de una manera, también les digo, prudente, ¿verdad? Tampoco quiero decir que vamos a estar en todos. Hay que saber elegir las batallas, hay que saber participar. El programa me lo dice, me convierto en en un compañero entre los compañeros, un ciudadano entre los ciudadanos, y hay que participar y llevar la luz, ¿verdad? Y yo lo menciono cuando tengo oportunidad sobre esta elección que hicimos del tesorero y que hay que cuidar a quienes elegimos, que sean idóneos en el concepto, bien, hay que buscar la idoneidad. No quiero decir que vamos a ser selectivos, ¿no? O sea, si yo soy una persona, digamos, acá en la, ay, ¿cómo se llama? Ya hasta se me fue la onda. Se necesita un contador, pues claro que vamos a buscar a alguien apto. Y también hay un comité dentro de Neuróticos Anónimos que es el de nominaciones, que siempre está buscando, digamos, a compañeros que sean aptos para un servicio dentro de la estructura. O sea, buscando la idoneidad. No quiere decir que vamos a buscar un contador necesariamente. Vamos a buscar a alguien que en su servicio, que ha hecho, digamos, de tesorero, pueda ser el idóneo para atender un servicio dentro de la estructura que lleve las cuentas de la organización, ¿no? De nuestra estructura. Así de esa manera. Bueno, Una y miren pregunta. que, adelante, compañera. Muchas gracias primeramente por este hermosísimo tema. Mi pregunta es, muy bonito el ejemplo que puso, ¿verdad? De la escuela. Entonces, cuando estaban queriendo volver a que este señor que quería robar fuera el tesorero, ¿usted lo dijo a voz a cuello? ¿Lo manifestó o cómo lo hizo para que las otras personas recordaran o supieran? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, compañera. No, ahí te va, compañera. No, déjate, les comparto el desenlace, ¿verdad? Esa experiencia personal. Y que claro, tampoco hice la parte de asesinar, como dicen, una personalidad. En el momento que se hizo la propuesta, pues sí, ¿verdad? O sea, empezó el rumor, oye, pues no, pues él cómo va a estar otra vez, pero ¿qué creen? Éramos más de 500 padres de familia. Entonces, esa minoría, que éramos los que sabíamos, pues no logró esa mayoría. Y que claro, ¿verdad? Pudimos iniciar una apelación y todo eso, pero, y tal vez, ¿verdad? En una experiencia que ya más adelante, pues yo, si vuelve a suceder otra vez, pues lo mencionaría, porque, ok, se eligió, se votó y obtuvo la mayoría. Entonces yo hubiera podido ir a esa nueva mesa directiva elegida, llevarles esta inquietud o esta apelación a través de mi representante, como quien dice acá el RCG,
sobre, pues que padres de familia, ¿no? Que pongan otra vez sobre la mesa, esa mesa directiva, porque puede ser depuesto sobre lo ya sucedido y qué cree, compañera, que sucedió de nuevo. O sea, sucedió de nuevo, fue bien curioso. O sea, se eligió, ya sabiendo lo que se había hecho, tal vez todos no sabían. Y fíjense que el más grande mal dentro de Neuróticos Anónimos es la ignorancia. O sea, ignoraban lo que había sucedido o este padre de familia que había sido propuesto, lo que había sucedido. O sea, no con el ánimo de juzgar. El señor pues fue elegido y pues se depositó la confianza, fue una mala elección, entonces ya no hay que deponerlo. Simplemente así, verá, ya el señor que se ponga a cuenta si es necesario. Volvió a suceder. Y esa ocasión yo estuve de representante del salón de mi hija y entonces ya pues sucedido esto, yo lo tomo muchas veces de ejemplo. Y mira, eso ya pasó hace más de 10 años. Y he estado pues muy al pendiente en cada mesa directiva con mis hijas y siempre me dicen, no, o sea, esa experiencia, no digo la persona, no voy a juzgar, o sea, digo el hecho, nada más. Les digo mamás, o a veces hasta se me pasa, les digo compañeros, como si estuviera en una agrupación. Les digo, miren, hay que buscar la idoneidad de las personas que elegimos, porque ya ha sucedido esto, se los comparto, un tesorero que fue elegido 2 veces ya después de haber robado y por la ignorancia o por no tener, digamos, esa cautela o de escuchar a las minorías, sucedió lo mismo que ya había hecho, robó. Y que claro, ¿verdad? Luego ya se llegó a un acuerdo con él y se volvió él llegó a un acuerdo para que el dinero que se había llevado, pues es que lo tomó de préstamo, pero pues nunca lo recuperó. Y es esto, ¿no? En el que la ignorancia o el que no conocemos los principios o somos apáticos, pues hace que haya estos líderes o lucradores, ¿no? Se puede decir. Bueno, Y sí se eso sería, compañero. podría, por ejemplo, sí se podría cuando están queriendo elegir a alguien, si Petrita robó, sí se podría que yo me levantara y dijera, yo no estoy de acuerdo porque Petrita robó o es, o es mucho, o cómo se maneja, porque a mí sí me interesa saber cómo se manejaría. Decirlo directamente o agarrarlos a los... ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, rapidito, en pocas palabras. Gracias. Sí, gracias, compañero. Pues mira, eso ya va a depender de cada uno. Yo la manera que lo haría sería pues casi enseguida, ¿no? Si no es ahí mismo, o sea, porque estaría buscando también la prudencia. Porque aunque sea una observación muy atinada, puede llevar, digamos, a una, o sea, se va por otro lado. No sé si han estado en esas juntas que de repente una controversia lleva y hasta la persona puede, o sea, puedo exhibirla, como dicen, exhibirla. O sea, o sea, sí quisiera que supieran, pero no de una manera porque estamos fíjense, más de 500 padres de familia, imagínense. Exhibirla, o sea, lo linchan, ¿verdad? O sea, estaría provocando un más mal que bien. Aquí lo que yo a lo mejor podría haber hecho, y ya lo tengo consciente, ¿no? Porque también ya lo hago de esa manera, es llevar luego, pues, un oficio a la mesa directiva, o sea, consideren el puesto de este servidor porque tiene el antecedente y ahí vienen los estatutos que puede ser depuesto. Acá también en Neuróticos Anónimos tenemos esta parte, no son reglas, son delineamientos, ¿verdad? O son tradiciones. Y viene más adelante que si el servidor ha sido, digamos, a lo mejor negligente, puede ser depuesto en cualquier momento. Ahora, ¿cómo lo haría? Eso te lo dejo de tarea, compañera. ¿Tú cómo lo harías? O sea, de una manera que pudieras, o sea, tampoco callarlo, pero tampoco, o sea, hay que buscar el punto medio, porque aunque sea un comentario o una observación atinada, puede provocar más mal que bien, ¿verdad? O pudo haberle hecho bien. Se los he compartido, ¿no? Que una ocasión también una compañera en el grupo, esto fue en Neuróticos Anónimos, estaba sacando cosas del grupo, en otros grupos, y estaba hablando muy mal, ¿no? Del grupo, que incluso, pues, empezamos a tener, digamos, cierto, o sea, teníamos que ver, tuvimos y lo tomamos esa situación porque ya estaba afectando a NA como un todo. Entonces, en una junta de trabajo, ya estaba muy ardido el ambiente, ¿no? Y digo, ay, si digo esto de la compañera, ahora sí, había una compañera que era muy violenta. Dije, ahora sí la agarra a fregazos. Me dije, por esta vez no lo voy a hablar, porque ahorita ya está muy encendido el ánimo y creo que voy a causar más mal que bien y se van a agarrar a trancazos.
Ya la compañera no, ya no fue al grupo, incluso ahorita creo que ya me dijeron que ya volvió, ¿no? Ya, ojalá que ya vuelva con otra mentalidad, después de haber hecho, o bueno, ella en consecuencias va a pagar lo que a lo mejor hizo en mala fe, ¿no? Y ya después en una siguiente junta yo sí lo hablé, les dije, compañeros, fíjense, esta compañera está hablando en el grupo de doble A, esto de Neuróticos Anónimos, me parece que es una manera, hay que ver el anonimato, siempre tiene que prevaler, o si digamos, para recalcar la atención y que los demás compañeros somos más conscientes de por qué un anonimato, o sea, no solamente de los asuntos personales, sino hasta del grupo. Y ya no como digamos haciendo leña del árbol caído o criticando o asesinando personalidades como es en la literatura, o sea, porque sí quería, o sea, van agradecidos, ¿verdad? Hablando, sí, vamos, o sea, por provocarle más a un grupo, en vez de, o sea, utilizar un buen aprendizaje de todos y que esto, de una manera, en juicios, actitudes, lo compartiéramos, o sea, ya ves la importancia del anonimato, o sea, es tan importante que cuidemos la integridad del grupo, protegiendo nuestro anonimato personal y del grupo y sin a lo mejor haber dado a la compañera como ejemplo o sacrificándole, ¿no? Como que qué mal ejemplo, ¿verdad? O sea, porque esto se habla, pero yo ya no les estoy diciendo qué compañera es. O sea, yo les sigo hablando como una experiencia, pero no como para resentirme, para tener rencor sobre la compañera, sino como, ya ven, o sea, por algo son los principios. O sea, habla sobre los hechos, no sobre las personas. Entonces, compañera, esa es la tarea, ¿verdad? De cada uno. ¿Tú cómo lo manejarías? Tú tienes un temperamento distinto al mío. A lo mejor tu temperamento podría ser un poquito más explosivo en manejarlo, un poquito más flemático, ¿verdad? Retraído, o sea, yo he visto, ¿verdad? Que muchos resuelven su situación a su temperamento, a su carácter, lo hacen a su manera, no puedo decir si lo hacen bien o mal, pero creo que la guía ahí la tenemos. Y de cada uno depende, digamos, darle pues su saborcito, porque no puedo decirte que lo hagas como yo lo pienso que te di mi experiencia, pero tal vez tú puedas agregarle un poquito más, o a lo mejor hasta un chascarrillo, o a lo mejor un poco más de seriedad, un poco más de firmeza, o sea, eso te lo dejo a ti de tarea, compañera. ¿Cómo ves? Gracias. Dale, pues entonces, compañeros, continuamos, ya casi terminamos. Ahorita nos vamos a la partecita de las preguntas. Y gracias, compañera, también. Miren, yo a veces hasta tengo temor, ¿verdad? De que, ay, es que, miren, a mí el programa me ayuda y sigue ayudando. Ahorita estoy hasta de presidente de la APF de la escuela de mi hija y me sigue ayudando para manejar estos asuntos. O sea, acuérdense que nos guiamos por principios, que estos son, en este caso, son estatutos de los padres de familia, pero les meto el programa. Escuchamos a las minorías. Acuérdense que las decisiones las tomamos en conjunto. Aquí las personas que nos reunimos cada mes para ver los asuntos de la escuela. Entonces no podemos de repente una idea maravillosa o una ocurrencia sacarla así nomás, porque tenemos que considerarnos a todos y hacer comisiones que claro, porque imagínense para cada cosa tomar una decisión entre todos, no vamos a terminar, todos vamos a tener una opinión muy distinta tal vez y nunca terminemos. Entonces, para eso están los comités que también están dentro de NA, ¿verdad? Por eso tenemos comité de nominaciones, comités institucionales, comités de archivo histórico, o sea, a eso vamos, ¿no? Con las tradiciones, a organizarnos aún mejor. O sea, si ya estoy en un punto de recuperación que puedo trabajar con los demás, voy a las tradiciones, cómo puedo, digamos, ayudar a los demás, o sea, ya no buscando, digamos, mi propio beneficio, porque ya me di cuenta que servir, me estoy sirviendo, la manera en que lo conservo, la dádiva que se me fue dada, es compartirla, ya me di cuenta. Ahora, como me decía una vez mi padrino, cuando empecé a ir a los centros de rehabilitación, me dice, es que ahora tu trabajo, ¿no? Es persuadir a esos jóvenes que están ahí adentro, porque yo me enojaba, no me hacían caso. Imagínense, la adicción ya es otra cuestión. Iba, ¿no? Yo con mi otra compañera a los centros de integración juvenil y les valía cacahuate todo lo que llevábamos, ¿no? No escuchaba nada y dije, o sea, yo como que esperando la recepción de ellos y no, pues ahora me decía mi padrino, acuérdate que tú ya estás trabajando un legado de tradición, o sea, tú ya estás buscando un bienestar común,
Ahora ya es buscar tú cómo poder persuadirles o cómo poder engancharles. Espero, ¿no? Yo con este tipo de juntas que les estoy compartiendo, engancharlos un poquito más. O sea, yo ya estoy buscando la manera de que ustedes también, pues a lo mejor comprendan, estudien un poquito más el programa, porque si de mi parte fuera, o sea, en mi deseo personal, me agarraría con puro texto, compañeros. Y el que le entienda, le entendió, y el que no, pues ni modo. Y al cabo, que qué mejor digan que de mí, de que sabe mucho, pero no sé explicar las cosas, ¿verdad? Entonces aquí yo ya mi trabajo es más buscar que el compañero comprenda un poquito más estos conceptos, ¿no? Siendo más paciente, siendo tolerante y ya no esperando, ¿verdad? De que el compañero incluso me agradezca porque les digo, de un inicio, me invitan a compartir, gracias. A mí me están ayudando enormemente. ¿Cómo lo conservo? Compartiendo. Y espero que esto a ustedes también les ayude, ¿verdad? Es mi esfuerzo personal y ahora sí, pues sin esperar nada a cambio, pero sí siempre hay algo a cambio, ¿verdad, compañeros? El escucharles o a veces que dicen una palabra a mí me ayudan enormemente. Bueno, compañeros, no, para ir cerrando, déjenme cambio ahí está. Bueno, entonces ya vimos que el producto de practicar un paso 12 es la formación de un grupo y que en un inicio ese compañero o compañera que lo abre, pues se establece como el benigno dictador, pues que de qué otra manera podría ser. Ya vimos que la segunda tradición, la autoridad fundamental es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de un grupo, acuérdense que puede. Entonces, hay una frase, ¿no? Que quiero ya para cerrar este taller del día de hoy, que me encanta mucho porque lo vimos en la tradición pasada, que en ocasiones el servicio se nos señala a lo mejor de mala manera, o a lo mejor hacen una observación malintencionada sobre lo que hacemos, pero si te vas con esta frase te va a ayudar mucho. No hagas el bien si no tienes la fuerza para soportar la ingratitud. Siempre va a haber la ingratitud, compañero, pero créanme que más va a haber el agradecimiento. Yo aquí lo siento con ustedes cuando me dicen que les ha gustado, dije, ay, gracias, gracias. Pero también va a haber el comentario desatinado y se escucha. Y acuérdense que también los conceptos hablan sobre las críticas, sobre la crítica constructiva y que, claro, la destructiva, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un filtro sobre esta crítica y pues de quien venga, ¿no? Si el compañero pues hace una crítica muy atinada, a lo mejor la hace un poco aireada, se toma, ¿no? Pero si es una crítica de alguien que no ha construido, como que dices, pues, ¿para qué le hago caso? Me engancho, o sea, sigo enganchándome tal vez hasta de cuando me sacan la lengua o cuando me dicen de repente, no te entiendo nada, pues entonces no te lo tomes personal. Haz un esfuerzo y si en ese autoanálisis ves que has hecho pues lo posible por darte a entender bien, entonces no te sientas mal contigo mismo. O sea, en estas tradiciones va a haber la ingratitud de parte de los compañeros, ¿no? Pocas veces, dice, pocas veces, en ocasiones, el ingrato privilegio de servir. ¿Sale? Pero no hay que capitalizarlo. No lo voy a capitalizar porque es más el agradecimiento que se recibe dentro de NA que a lo mejor el comentario desatinado o malintencionado. Entonces, compañeros, les agradezco mucho el día de hoy por permitirme compartir este servicio, ser parte de mi recuperación y pues, compañera, pues ya podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias también a usted, compañero Octavio, por compartir sobre esta segunda tradición. Muchas gracias. Por favor, para la oración.